Vamos a una comunicación. Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien tenemos del otro lado del teléfono es precisamente al dramaturgo y al autor de esta obra Seré, que les mencionábamos hoy, que se está ofreciendo en el Teatro del Pueblo, y además un querido amigo, Lautaro Delgado, Team Rook. Hola Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo y Manuel Saralegui te saludan. Hola Víctor, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por atendernos y bueno, charlar un poquitito de esta Seré que viene hace un tiempo ya en cartel, que ahora está en el Teatro del Pueblo, que tiene sus antecedentes sobre el tema en una película en la que vos también actuaste, originalmente en un libro, pero que vos me da la sensación que acá le diste una vuelta de tuerca distinta a este hecho puntual que es la fuga de la mansión Seré. Sí. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Cuál fue esa cosa distinta que quisiste decir con Seré ya desde el título? Bien, sí, así como vos lo decís, Víctor, ya el título remite tanto a Mansión Seré como al verbo ser, ¿no? Al futuro simple, ser en el futuro, la posibilidad de ser en el futuro. La obra, el germen de la obra sucede en un hecho muy puntual que tiene que ver, yo después de haber grabado Crónica de una fuga, ahí lo conocí a Guillermo Fernández, compartimos el rodaje juntos, yo tomo el testimonio de Guillermo Fernández para hacer la obra, lo que ustedes escuchan en la mayor parte de la obra es el testimonio de Guillermo Fernández, que es una persona que estuvo secuestrada en la mansión Seré y logra fugarse un 24 de marzo. Pero yo hice otro personaje, hice de Carlos García. Carlos García da su testimonio en el 2014 y me invita a presenciar el juicio. Va su testimonio. Y ese momento fue un momento muy extraño de una realidad muy alterada, porque todo lo que él decía yo sentía que ya lo había vivido, como si él lo que estuviera contando yo fuera el que lo vivió. Y bueno, realmente fue una experiencia muy perturbadora porque mi cuerpo empezó a temblar, empecé a transpirar, no sé si fue un ataque de pánico o qué, puede ser considerado también como, no sé, un acto mágico, no sé, raro, pero sentí que el cuerpo estaba dividido, como cuando uno se sueña en un sueño que se sueña afuera del cuerpo. No sé si les pasó alguna vez de eso, soñarse y soñarse afuera del cuerpo. Bueno, esta sensación la tuve pero despierto, así que medio fuerte fue. Y dije, bueno, con esta sensación digo, ¿qué es esto? Y ahí surgió la idea de otra forma de representación. Lo consideré eso, una... digamos, es como una otra forma de contar la misma historia, ¿no? Como otra forma de representación. Yo tomar una voz y poner mi cuerpo. En un momento iba a ser la voz de Carlos García, porque yo había hecho de Carlos García. Claro. Entonces dije, bueno, ¿cómo sería ser de Carlos García poniendo mi cuerpo pero poniendo su voz? Finalmente, por muchos temas burocráticos, no conseguí el testimonio de Carlos García, tampoco conseguí el testimonio de Guillermo Fernández, el del 2014, conseguí el de Guillermo Fernández, el del 1985. Creo que Seré, más allá del relato, del testimonio de Guillermo, que es desgarrador, doloroso y necesario reactualizar, en el sentido de reactualizar la historia, ¿no? Sacarla de
de esa cuestión media como de dato de museo que a veces se transforma en historia, como un dato museístico, ¿no? De pasó esto y como si uno tuviera una distancia con eso. Esta forma de hacer seré para mí lo que trata es de desautomatizar lo sucedido y volverlo presente también, ¿no? Pasado, presente y futuro creo que se conjuga acá, porque también deja como interrogantes en el accionar de nuestro presente y hacia el futuro. Sí, eso es algo que se percibe, ¿no? Como lo decíamos desde el título, pero de que alguien puede ver esto desde afuera sin llegar a presenciar la obra como algo que relata un hecho de un pasado oscuro vinculado a la dictadura. Sin embargo, el relato tuyo y la actuación tuya está muy relacionada también con el presente y también con lo que puede llegar a pasar en el futuro. Es decir, no es algo que esté detenido en el tiempo el relato respecto a lo que ocurrió en Mansión Seré y lo que puede llegar a ocurrir más en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Mirá, creo que Seré además es un experimento y es un estudio sobre el sonido, sobre la voz y sobre la palabra, sobre el poder de la palabra. Y sobre el poder mágico que también tiene la palabra, ¿no? El abracadabra que dicen los magos. Y que la etimología de la palabra abracadabra es iré creando conforme hable, o sea, una forma de como si la palabra pudiera crear realidad también, pudiera materializar el pensamiento. Esa es la etimología de la palabra abracadabra. Y esto se cruza inmediatamente con algo que sucedió en Seré, que es cuando Guillermo estaba abriendo la puerta para hacer una prueba, ¿sí? Claudio Tamburrini le dice: bien, Houdini, por el gran mago Houdini, por el mago escapista. Y Houdini nació un 24 de marzo también. Exacto. O sea que el golpe fue el 24 de marzo, ellos se fugan un 24 de marzo, y Houdini, aparte, nace un 24 de marzo. Eso crea metáfora todo el tiempo en el relato. Y hago mucho hincapié en esto, porque hay mucha gente que tiene miedo de ver Seré, porque sé que es un espectáculo muy fuerte. Muy fuerte y muy en el sentido muy poderoso poéticamente, ¿no? Pero justamente creo que poéticamente y estéticamente, además de ideológicamente, tiene mucho valor. No es un espectáculo panfletario, ¿sí? Yo creo que tiene mucho humor la obra. Guillermo Fernández, yo lo digo en el momento de la obra, es un Groucho que se fugó de la muerte. Groucho porque por Groucho Marx. Guillermo tiene mucho sentido del humor cuando habla, es muy inteligente, muy irónico, y esto es algo que él me pidió. Me dice: por favor, Lautaro, no quiero que sea una obra lacrimógena, es lo único que te pido, quiero que la gente pueda reírse. Le digo: ¿qué? Bueno, y él me contó: mirá, nosotros también, y esto es algo muy que tiene que ver con el instinto de vida, también nos reíamos ahí adentro, por más que y era nuestra forma de sobrevivir a esa pesadilla. ¿Sí? Pero creo que también la obra habla sobre cómo los medios de comunicación masiva, los medios de masa, pueden coercionar las conductas, los pensamientos, cómo somos dichos, cómo sin darnos cuenta a veces somos repetidoras, ¿no? Cómo los medios de masa generan este sentido común que muchas veces por no tener pensamiento crítico, la gran parte de la sociedad queda inmersa en un relato que le es totalmente ajeno y además que va totalmente en contra de
su propio bienestar y en el bienestar de la sociedad, como esta pesadilla que estamos viviendo, ¿no? Exacto, vos sabés. Sí, Lautaro, te quería comentar que justamente hoy Manuel Saralegui hizo su columna basado fundamentalmente, de alguna manera, en algo que vos estás diciendo con otras palabras, que es la disputa del lenguaje. Esa disputa del lenguaje que hay que dar, que crea sentido y que en definitiva, si uno termina usando el lenguaje que tratan de imponerte desde el poder o desde los adversarios, lo termina naturalizando y lo termina imponiendo como real. Que es algo también de lo que vos venías diciendo recién. O sea, ese lenguaje, ese sentido que crean los medios y que uno termina repitiéndolo, en algunos casos inocentemente, pero convirtiéndolo en la naturalización de lo que es la realidad, del sentido común. ¿Viste? Cuando te hablan del sentido común, en realidad lo que te están hablando es de algo que se naturaliza como una verdad impuesta, pero que no necesariamente es lo real, lo que está sucediendo. Totalmente, totalmente. Bueno, esto, digo, no es algo que yo haya inventado, justamente como vos decís, esta persona también estuvo hablando de este tema y es algo que los semiólogos y los analistas del discurso lo analizan profundamente, como Roland Barthes, cuando en su libro Mitologías y en tantos otros diferencia lo cultural de lo natural, ¿no? Que muchas veces naturalizamos algo que es totalmente cultural. O sea, nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos dormir, necesitamos tener relaciones sexuales y un montón de otras cosas. Pero ¿cómo comemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo tenemos nuestros rituales amorosos? Eso cambia de cultura a cultura y de época en época. Y esto es algo que también habla Bakhtin también, ¿no? De cómo la cultura coerciona, y otros muchos sociólogos y lingüistas, cómo la cultura coerciona el comportamiento, cómo amolda el comportamiento, y eso tiene que ver con la actuación. Por eso yo siempre digo que los actores somos meta-actores, porque actuamos sobre nuestra propia actuación. Cada uno tiene su nombre, su marco histórico, su época, bueno, pero la gente, no los actores, sino la gente, actúa de forma distinta, en distintas épocas, se vestían distinto, y eso genera comportamiento distinto. Y digo, y cuando yo hablo, cuando digo esto de esta es una posibilidad de fuga, Guillermo creó sin saberlo un tutorial de fuga, un manual de supervivencia. Estoy hablando del lenguaje. Es eso la obra, ¿no? Es además de una obra un manual de supervivencia. Totalmente, totalmente. Y quiero aclarar que la obra está codirigida y es una codramaturgia, sí, que es de Sofía Brito y mío, ¿no? Exacto. También de mi autoría. Le mandamos un abrazo grande a Sofía también. Bueno, gracias. Bueno, eso es un trabajo en colaboración que hicimos como equipo creativo, y bueno, la verdad es que teníamos mucho miedo también, porque es un tema muy delicado, y yo en particular, Sofía también, pero tenía mucho miedo a la reacción de la gente, ¿no? ¿Cómo es esto de que estás tomando la voz de otro y estás haciendo el ventrílocuo? Digo, es algo que podía quedar muy bizarro también, ¿no? Está muy en el límite, pero bueno, la verdad es que creo que también en el arte uno tiene que arriesgarse y dar su forma poética y estética sobre lo que está haciendo, ¿no? Creo que el espectáculo está a la altura, la convocatoria de la gente es maravillosa. El otro día, perdón, se quiero mencionar, yo creo que vos ibas a venir, Víctor, y al final no pudiste. No. Se hizo Seré sobre las ruinas de la mansión Seré. Sí, exactamente.
que fue una experiencia metafísica en Castelar, una experiencia que yo le tenía realmente mucho respeto, mucho miedo en el sentido de cómo se iba a recepcionar, ¿no? Y esto lo hablé con Guillermo Fernández y con Carlos García, y ellos fueron muy contundentes, nos dijeron, mira, nuestros compañeros y compañeras que no están, estarían muy agradecidos de que estés haciendo Seré ahí, sin que los estés, digamos, que estén presentes en ese acto mágico que es el teatro también, ¿no? Bueno, Lautaro, la obra está ahora los domingos en el Teatro del Pueblo, en la Valle 3636, en la ciudad de Buenos Aires, a las 20 horas. Sí. Por supuesto que tenemos que agradecerte, ¿no? Sí. Este domingo tenemos un partido difícil, porque justamente juega la selección argentina a las 9. Pero juega más tarde. Sí, juega más tarde y bueno, se pierde media hora. Claro, vamos. Como mucho se van a perder media hora y es un espectáculo que vale la pena. Como decías vos, sos el performer, Lautaro Delgado, la escenotecnia es de Ricky Salguero, la iluminación de Ricardo Sica, el diseño Mansión Seré de la maqueta es de Gustavo Brito y son los papás de Sofía. Adriana Yasky es la productora ejecutiva, le mandamos un beso también a Adriana, y la dramaturgia, como vos decías, y la dirección está a cargo tuyo y de Sofía Brito. Lautaro, te agradecemos mucho. También, por supuesto, te agradecemos mucho el par de entradas que tenemos para nuestros oyentes y seguramente nos vamos a estar viendo el domingo allá en el Teatro del Pueblo. Encantado, qué honor que vengan, y ese también es un espacio de ustedes que están con sus palabras y con sus discursos haciendo arte también y generando fuga. Así que felicitaciones a ustedes. Gracias, Delgado. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Hasta luego. Era Lautaro Delgado, Team Rook, en comunicación con La Vuelta Completa. Y bueno, son 19:57 y ya el escriba, en este caso el no doctor, escribano, Diego Mayo,